Yo veía, cuando era pequeño, veía a Vicky el Vikingo, ¿no? Y siempre decía así. Antes de que se le ocurriera alguna maldad, ¿no? El otro día yo fui a la toma de posesión de Ramón Espinar, que fue alumno mío, y cuando tomó posesión los franquistas empezaron a gritarle. Era un bochorno ver en el Senado a esos diputados, ¿no? Gritando, y se les notaba la rabia, como diciendo, ¿qué hacéis aquí? Esto es nuestro. Y se les notaba el enfado profundo, ¿no? Diciendo, aquí no podéis entrar vosotros, perroflautas, ¿no? Aquí, ¿cómo va a ser senador este? Senador soy yo, que tengo 16 apellidos compuestos, ¿no? Entonces se les notaba la rabia. Yo estaba arriba, ¿no? Los miraba y estaban echando espumilla por la boca, ¿no? Como los perros con rabia. Era terrible. Imaginaos, y solamente han entrado 2, ¿no? Ya veréis cuando entre la mayoría. El Senado es un invento. Durante la transición hay muchos documentos ya que lo demuestran, que se inventan para colocar gente. Así, ¿eh? Es decir, hay bastantes ya documentos de gente, de Suárez y de otros, diciendo, tenemos que inventarnos el Senado porque ¿dónde colocamos a tanta gente? Y hay una idea, ¿sabéis? Igual habéis escuchado todos la idea del harakiri, de las Cortes franquistas, ¿no? Las Cortes franquistas votan la última ley fundamental del franquismo, que es la ley para la reforma política, que es la ley que va a permitir el paso, ¿no? A las elecciones después del 77. Y esa ley para la reforma política se hace desde la propia estructura franquista, y las Cortes de Franco tienen que votarla. Y entonces ellas votan con esa ley disolverse y dar paso a lo que va a ser después el proceso de la transición. Y eso se llama el harakiri. Colocamos al 100% de los procuradores a Cortes franquistas. Algunos hasta se les puso una gasolinera para que votaran que sí a la ley para la reforma política. Y entonces Suárez lo expresa con mucha claridad: necesito el Senado para colocar a gente. El Senado supuestamente quiere imitar, sabéis que en Alemania hay 2 cámaras, el Bundestag, que es como el Congreso de los Diputados, y el Bundesrat, el Consejo Federal, que es el que representa a las federaciones. Y se intentó hacer algo parecido, pero de mentira. ¿Por qué de mentira? Porque el Bundesrat, este Consejo Federal alemán, tiene capacidad legislativa real. Porque se elige en un lugar diferente a donde se eligen a los diputados. Me explico. En España nombramos en provincias a los senadores y nombramos en provincias a los diputados. Dices, no tiene sentido. A los senadores, en todo caso, tendríamos que nombrarlos, si representan a los territorios, deberíamos nombrarlos en las comunidades autónomas. Esto no se hace. El Senado se dice que es una cámara de enfriamiento de las leyes. Es decir, como las leyes tienen que ir de un lado para otro, dices, bueno, pues aprovecho el Senado y las toco un poquito. Pero al final el Senado, a día de hoy, es un cementerio de elefantes. O sea, a día de hoy el Senado es un lugar donde retiras, es como Europa. Es donde se retiran los políticos profesionales que ya no sabes qué hacer con ellos en casa. Y dices, pues te mando o a Europa o al Senado, que está más lejos, ¿no? Entonces hay una reflexión de que es una cámara absurda. O sea, tenemos la sensación todas y todos de que ¿y eso para qué sirve? Pues a día de hoy sirve para muy poco. Y por eso hemos planteado que el Senado hay que reinventarlo para que sea una cámara realmente federal. Pero fijaos que para que el Senado sea una cámara federal tendríamos que asumir muchas cosas que la gente no asume. Pero si no asumen todavía ni siquiera que puedan hablar en catalán, que puedan hablar en euskera, que puedan hablar en las lenguas territoriales, entonces ¿para qué sirve? Es mentira. Fijaos, yo me di cuenta cuando estuve en Alemania lo que es un Estado federal. Y un Estado federal es un Estado donde podríamos asumir perfectamente que el Tribunal Constitucional estuviera en Barcelona y que la Cámara, yo qué sé,
cualquier tipo de organismo de la administración estuviera en Bilbao, o estuviera en Gijón, o estuviera en Oviedo. En Alemania, la capital estaba en Bonn, la capital política de los partidos en Berlín, los periódicos se hacían en Berlín o en Frankfurt, la City económica estaba en Frankfurt, el Tribunal Constitucional estaba en Karlsruhe. Es decir, eso es un Estado federal, de verdad. Entonces nosotros como que intentamos imitar la cosmética de un Estado federal, pero sin ningún tipo de músculo real. Por tanto, como hemos dicho, el Senado o lo reinventamos o es mejor cerrarlo.